continuar esta serie, entonces, hoy vamos a tratar un tema que le he titulado Un Dios que no condena. Un Dios que no condena. Hoy vamos a desarrollar este tema y para entrar en materia, quiero que usted busque Nahum capítulo 1, versículo 3. Nahum capítulo 1, versículo 3. El que lo encuentre primero se gana un premio. No está tan fácil, ¿oyeron? Es uno de los libros de los profetas menores y es pequeño. El premio es que lo va a leer, siervo. Aleluya. ¿Lo escuchamos? Nahum capítulo 1, versículo 3. Amén. Gracias, hermano, por leer la palabra del Señor. Vamos a tomar la primera parte de este versículo. Mientras usted lo sigue buscando, algún día lo va a encontrar. Algún día lo va a encontrar. A lo mejor antes de que termine la escuela dominical o en casa, pero de que lo encuentra, lo encuentra. Nahum capítulo 1, versículo 3. Vamos a tomar la primera parte de este versículo, porque la primera parte de este versículo es la que ahora nos interesa. Escuche bien, la otra parte es importante, pero será para otro tema. La primera parte nos interesa para fundamentar el tema de este versículo. Nahum capítulo 1, versículo 3, y leo una vez más esta primera parte. Y dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Un Dios que no condena. Muchas personas consideran que Dios no puede ser malo y que por ser bueno, entonces Dios tendrá misericordia de ellos. Estas personas dicen que Dios es todo amor. Nosotros creemos que Dios es amor, por supuesto. Pero ellos dicen que Dios es todo amor y como Dios es todo amor, no puede quemar con fuego, ni puede ser un Dios destructivo. Eso de que te han dicho que la tierra va a ser destruida, eso de que las personas van al infierno, eso es un invento de la iglesia para meter en miedo a la gente. Eso dicen ellos. Porque si Dios es amor, si Dios es bueno, entonces ¿cómo va a enviar a una persona al infierno? Porque si Dios es bueno y Dios es amor, ¿cómo va a destruir lo que Él construyó? Eso afirma este grupo de personas que usted a lo mejor ya se hace una idea. Ellos quieren a un Dios todo amor y por ese concepto están diciendo que Dios no puede hacer otra cosa más que amar, edificar, construir y no destruir. Y por esta forma de pensar, mis hermanos, es que muchas gentes viven una manera o una vida desordenada. Es por este pensamiento que la gente vive como le da la gana, porque dicen al final Dios no me va a condenar, entonces voy a disfrutar. Y yo no creo que por disfrutar, yo no creo que por fumarme un cigarro, yo no creo que por tomarme una copita Dios me vaya a condenar. Además soy buena persona, soy un padre responsable, considero que hago las cosas bien, no le hago daño a nadie, entonces creo que Dios no me va a condenar. Yo no creo que Dios lo haga porque Dios es amor. Y la gente, basado a este concepto, entonces vive una vida depravada, una vida a su antojo, satisfaciendo sus gustos, satisfaciendo su vida sexual, satisfaciendo cualquier deseo que tengan, no importa, porque al final Dios es amor, comprende, y por esa razón Dios lo va a perdonar y no lo va a condenar. Entonces, basado a este pensamiento, nosotros vamos a desarrollar este tema para fundamentar que realmente están equivocados
y que el Dios que ellos dicen que no condena, sí condena. Estuve viendo algunos predicadores diciendo que Dios no condena. Y el problema es que ellos no saben definir la palabra condenar. Ellos dicen que Dios no condena. Dicen ellos que nosotros mismos nos condenamos. Y yo sé que hay una gran relación entre ellos, pero al final es Dios quien condena. ¿Y por qué? Porque lo vamos a fundamentar. ¿Qué significa que Dios condena? Para identificar esto, primero necesitamos conocer qué significa esa palabra condena. Lo que significa es una acción y el efecto de condenar. Dice que se trata de la sentencia que un juez o un tribunal impone a un reo tras un juicio. La condena está asociada a una sentencia que es la resolución final que pone fin a un litigio. Condena, entonces, es eso que determina un juez, atribuye un tribunal a un reo, a una persona por fallar a la ley, por cometer un delito, violar la ley. Entonces ellos dicen, vas a recibir una condena de tantos años. En Estados Unidos y otros países vas a recibir la pena de muerte, estás condenado a la muerte. Así que la palabra condena tiene que ver con eso, con un juicio que se emite, en este caso un juez, un tribunal. Pero entonces, ¿qué significa que Dios condena? Lo que significa es que Él va a castigar o va a dar la sentencia a todos los pecadores que nunca quisieron arrepentirse y que no reconocieron a Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Quién es el que determina quién va a la vida eterna y quién va a la condenación eterna? ¿Acaso somos nosotros? Nosotros contribuimos, nuestras acciones contribuyen para ir al cielo o para ir al infierno. Pero ¿quién determina que vayamos a la vida eterna o al infierno? ¿Acaso es Satanás? Porque si fuera Satanás, entonces toda la gente se va al infierno con él. Si fuéramos nosotros, entonces yo no me voy solo al infierno. Entonces, ¿quién manda al infierno y quién salva? Dios. Porque es quien tiene la potestad, porque es quien tiene la autoridad. Y es Él el que va a dar el veredicto final de quién se salva y quién se condena. Por eso nosotros no somos jueces, nosotros no le estamos diciendo a la gente, mire, usted se va a ir al infierno, usted ahora que murió, mañana en unas horas está en el infierno. Al final no sabemos porque desconocemos más allá. Podemos equivocarnos, podemos dar un juicio que no es correcto, no es perfecto. Pero ¿quién sí tiene ese papel? Lo tiene Dios. Entonces, si yo determino la palabra condenar y si entiendo qué cosa es condenar, entonces concluyo que Dios sí condena. Ellos quieren a un Dios que no condene. Quieren a un Dios de cielo, a un Dios de vida eterna. No quieren a un Dios del lago de fuego, no quieren a un Dios de infierno, no quieren a un Dios que va a condenar por la eternidad a la humanidad que nunca quiso venir al Señor. Pero la Biblia enseña claramente que Dios va a castigar. En otras palabras, Dios en su trono, eso está en Apocalipsis capítulo 20, dice la Biblia que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todas las personas estarán de pie ante Dios. Y el que no se halló inscrito, dice Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ese libro es el registro de Dios. Es el mismo Dios, entonces, que determina quién va a condenarse. Entonces, afirmamos que lo que significa que Dios condena es que Dios dará el veredicto final de cada persona, de cada individuo, y esa persona va a recibir la sentencia de parte de Dios. ¿Acaso Dios quiso que estuviera en el infierno? ¿Acaso Dios es una persona que hace acepción de personas y solamente seleccionó un grupito para que fuera al cielo y otro grupito lo seleccionó para que se fueran a perder? No, Dios no es así. Por eso yo dije que había una gran conexión entre las acciones que tomamos y el juicio de Dios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos,
correctos, pero su fin, dice la Biblia, es un camino de muerte. Es la misma gente que se conduce hacia el infierno. Es la misma gente que se conduce hacia la vida eterna. Es la misma gente que se conduce hacia el lago de fuego. Es la misma gente que se conduce hacia la eternidad con Dios. Dios solo dará el veredicto según nuestras acciones. Pero quien determina es Dios, nadie más. Aunque este término casi la gente no lo quiere predicar, porque solo dicen, no, el Señor no vino a condenar. ¿Han escuchado ustedes eso? Malinterpretando la frase de Jesús que dijo que Él no venía a condenar, sino que venía a salvar. ¿Han escuchado ustedes eso? Pero Jesús es el que va a condenar al final de los tiempos. Porque la gente malinterpreta los versículos. Dígalo conmigo, la gente malinterpreta los versículos. Jesús es el juez, dice la Biblia, y Él va a condenar a la gente en el fin de los tiempos. Él no vino a condenar en su primera venida. Él vino a salvar, vino a dar su vida por rescate a la gente, por rescate de la gente que estaba perdida. Vino a salvar, vino a dar la oportunidad, vino a reconciliar a la gente pecadora con el Dios Santo. Eso lo vino a hacer Él. Pero Él se encargará también de determinar quién entrará a la vida eterna y quién se va a condenar. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero ahora entonces viene aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios condena? Si decimos y entendemos que es Dios quien condena, la pregunta, ¿por qué Dios condena? Lo vamos a afirmar dando algunos argumentos. En primer lugar, hermanos, Dios, tenemos que entender, no es culpable de la condición en la que viven los pueblos, en la que viven las naciones. Dios no es responsable de sus conflictos. Dios no es responsable de la enfermedad por la cual usted atraviesa. Y aunque en ese momento de desesperación la gente busca culpar hasta el mismo Dios, Dios, en primer lugar, estoy diciendo, ¿por qué Dios condena? En primer lugar, Dios no es responsable de sus actos. Usted es un ser pensante, usted sabe el bien y el mal. Y usted sabe lo correcto porque eso es implantado en el hombre desde que nace. ¿Estamos aquí? Y a eso se le llama conciencia. Todos tenemos una conciencia que aprendemos a discernir entre el bien y el mal. Todos. Entonces, ¿quién es responsable? Somos nosotros, son las naciones, son los individuos. Dios no es responsable de sus problemas. Así que las guerras, las enfermedades, las pandemias, los terremotos, la escasez, todas las cosas que se viven en este mundo, no es responsable Dios. Los ateos cuando pasa un terremoto, un sismo, lo primero que dicen es, si Dios existe, ¿por qué Dios no detiene ese terremoto? Si Dios es real, ¿por qué mata a tanta gente? Si verdaderamente Dios existe, ¿por qué hay tantos niños pobres? ¿Por qué hay tantos niños en los basureros? ¿Por qué hay tantos niños que nacen con discapacidad? La razón es que Dios no es responsable de eso. Es el mismo ser humano el que es responsable de todas las cosas que pasan en este mundo. Entonces, si Dios no es responsable, entonces afirmamos claramente y entendemos que Dios condena porque no es responsabilidad de Él salvarlo. Dios dio a su Hijo para que Él muriera en la cruz y nosotros fuésemos salvos. Él nos dio el camino, pero nosotros entonces nos corresponde creer, abrir nuestro corazón al Señor, confesarlo, y si lo hacemos, entonces vamos a ser salvos. El hombre en su pecado y en las cosas que él practica ha hecho que Dios se separe de él. Este es otro error en la actualidad. Toda la gente profesa con sus labios que Dios está con ellos. Si supieran. Lo que pasa es que no todos me dan la oportunidad, pero hay que decírselos.
¿Por qué la gente dice, viviendo en los pecados más horribles, practicando las cosas más terribles, cómo se atreven a decir que Dios está con ellos? Ni ellos mismos se lo creen. Y la Biblia afirma claramente y dice Isaías 59, versículo 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. A todos les gusta este versículo 1. Yo me lo aprendí de memoria cuando era recién convertido. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59, 1. Y nunca leí el versículo 2, ni procuré aprenderme el versículo 2, porque no me conviene. ¿Qué dice el versículo 2? Se lo leo. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. La gente toma el versículo mal interpretado y dice, Dios me sigue escuchando, Dios me sigue dando su mano. Mire, es una promesa, pero no leen el contexto. La parte que sigue dice que Dios no los escucha porque se han apartado de Él, porque andan en sus pecados, porque viven en sus iniquidades, y por tal razón Dios no los escucha. ¿Estamos aquí? Eso dice la parte final. El rostro del Señor se ha ocultado porque Dios no puede tener comunión con el pecado. El más interesado por salvarte, el más interesado por relacionarte contigo es Dios, pero tu pecado impide que Dios se relacione contigo. El pecado es la barrera que impide que los hombres tengan comunicación con Dios. Otro versículo más, Isaías 59, versículo 9, el versículo 9. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Aunque puedas esperar un beneficio de parte de Dios, Dios, en primer lugar, no es responsable de tu condición. Tú eres el responsable de tu conducta. Si te va mal, Dios no tiene nada que ver con eso. Es tu responsabilidad. Es la responsabilidad del hombre, pero no Dios. Entonces, cuando hablamos del pecado, estamos viendo que la gente es la que decide pecar. ¿Acaso que el diablo te puede señorear a menos que tú le des lugar? El diablo no tiene poder sobre el hombre a menos que el mismo hombre le dé la autoridad. ¿Estamos aquí? Esa es la gran verdad. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios condena? En primer lugar, Dios no es responsable de tus actos. Cada quien es responsable de sus actos. En segundo lugar, los responsables del juicio, escuche bien esto, los responsables del juicio de Dios y de la condenación eterna son los mismos hombres, no es Dios. Y por eso yo decía que hay una gran relación, pero no me le quite el papel a Dios, porque Dios es el que condena. Porque, escuche bien, dije que había la relación. Dios, en segundo lugar, no es responsable del juicio que a usted le corresponde. Es usted mismo, porque usted es el que decide condenarse. La oportunidad está, el camino está, la iglesia está. Entonces, la oportunidad está, el hombre decide qué camino tomar. El Señor nos ha dado esa bonita libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Amén. Nos ha dado esa preciosa libertad. Qué bonito es Dios. Dios no quiere que seamos títeres. Dios no quiere que seamos como un objeto. Dios no quiere que seamos manipulados. Dios quiere que si le sirvamos sea porque nosotros mismos hemos tomado la decisión de servirle. Amén, hermanos.
Pero no porque Dios te tiene aquí a la fuerza o porque te tiene manipulado. No, Dios no trabaja así. Tenemos esa libertad de elección, de elegir entre el bien y el mal. Entonces, el juicio que le espera a la gente no es responsable Dios. La misma gente está acumulando, ya lo vamos a ver en un versículo bíblico, está acumulando la ira de Dios. Es la misma gente, son las mismas naciones. Yo quiero que todos vayan a Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Ojalá esta lectura nunca la olvide. Romanos capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Vamos a leer, porque aquí me afirma la Biblia lo que estoy diciendo. Romanos 2, versículo 5 al 11, lo tenemos. Escuche bien lo que dice Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién está acumulando la ira? Es la misma persona. ¿Acaso Dios está ahí solo para castigarte? ¿Acaso es la voluntad de Dios castigarte? No. El pecador, la persona, está acumulando, está atesorando la ira para él mismo en el día de la ira. El juicio que Dios te dará es por tu misma conducta, no por otra cosa. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Acaso mereces el cielo por vivir alejado y blasfemando de Dios? ¿Acaso mereces el cielo porque te comportaste en ciertas áreas bien? Según tus obras, Dios te va a dar. Si tus obras son malas, si tus obras son pecaminosas, eso vas a recibir en el día del juicio. Estamos aquí. Versículo 7. ¿Qué le espera? Dice, escuche bien. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, que a los que procuran agradar y servir a Dios, ¿qué les espera? Según el versículo 7, vida eterna. Pero esto es lo que no le gusta a la gente. Pero la ira, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mire el contraste, qué bonito Pablo lo plantea. El que busca el reino de Dios, el que vive una vida para agradar a Dios, le espera vida eterna. Pero aquel que vive solo en enojo, aquel que vive con malas conductas, le espera la ira de Dios. Eso dice Pablo. Luego sigue poniendo contrastes muy bonitos. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, ni el judío se va a escapar. Y también el griego. Pero viene el contraste. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Escuche bien, hermano, lo que le voy a decir. La importancia de respetar las leyes de interpretación de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el versículo que Dios no hace acepción de personas y lo aplican a todos los contextos? No importa cómo vivo, dice. Allí dice la Biblia, Dios no hace acepción de personas. Ese versículo solo tiene un significado. Un significado. Y está hablando de juicio. Está hablando de recompensa. Está hablando de lo que Dios le dará a cada uno según lo que merezca, porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, tanto el pecador, tanto el que hace las cosas correctas,
tanto el que vive depravadamente, tanto el que vive honestamente, Dios no hace acepción con él, le dará según lo que merece. Ese es el contexto de este versículo. Si alguien interpreta y toma este versículo de la Biblia para tratar de justificar su pecado, está en un error hermenéutico, no sabe interpretar la Biblia. El versículo claramente está diciendo que habla de juicio y recompensa. Dios no hace acepción de personas con aquellos que hacen lo bueno y hacen lo malo. Aunque tengas mucho dinero, aunque eras muy popular, en el juicio de Dios, tanto el judío como el griego, como el gentil y todas las personas ante Dios, no hay acepción de persona. Él le dará su merecido a cada quien. Porque es judío y porque el Señor nació en Israel y porque la nación es especial. La Biblia dice, tanto judío como griego, todas las personas van a recibir lo mismo, porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Entendemos ahora el contexto de ese versículo entonces? Ese es el significado, no es otra cosa más. Y aunque es aplicable en otros sentidos, su significado original aquí es ese, no hay otro. Mire lo que dice el versículo, Juan capítulo 3 versículo 18. Juan capítulo 3 versículo 18. Todos leen el versículo 16, ¿sí o no? ¿Cuántos se lo saben? A ver, antifonalmente. Porque de esta manera me dejaron sola la hermana. ¿Quién no se sabe ese versículo? Está pegada en las paredes, ¿sí o no? Salen, ¿cómo le llaman a los papelitos? Salen todos. ¿Quién no quiere escuchar eso? Precioso. Pero ¿por qué no leen el versículo 18? Porque la gente solo busca lo que a ellos les conviene. El Señor es vida eterna para los que le reciben, pero para aquellos que no le reciben es condenación. El Señor es vida eterna para aquellos que le confiesan, pero es condenación para aquellos que se niegan a confesarlo. Y este versículo también debe de pegarse en las paredes para que la gente sepa que a pesar del amor que Dios le da oportunidad ahora, pero si no se arrepiente, el versículo 18 le da una sentencia que se va a perder. ¿Estamos aquí? ¿Qué dice entonces el versículo 18? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo tiene que pegarse en las paredes también. Y tiene que pegarse en una pared, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero en la otra puerta, pero el que no cree en él será condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y esa es la gran verdad, hermanos amados, que este versículo nos dice claramente que el que no crea en el Hijo de Dios será condenado. Otro versículo más, Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, ¿será qué? Condenado. Si alguien se rehúsa a creer en Jesús, a recibir a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que será condenado. Esa no es una predicación propia. Ese no es un invento de nosotros. La condenación no es un argumento de los pastores para meter a la gente en miedo y que las iglesias se llenen. Esa no es metodología. Esa es una gran verdad. El que no crea en él ya está condenado. Será condenado. ¿Tiene oportunidad mientras vive? Sí. ¿Tiene la esperanza? Sí. Pero si muere sin creer en el Hijo de Dios, será condenado por la eternidad. Eso dice la Biblia. Y por último, Proverbios 12, versículo 12. Proverbios 12, versículo 2 dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él
condenará al hombre de malos pensamientos. Todas estas citas bíblicas que yo estoy dando es para afirmar que Dios es el que va a condenar. Y que Dios va a condenar según las obras y las acciones de todas las personas. Así que aunque muchas personas deseen a un Dios que no condena, a un Dios todo amor, la verdad es que nuestro Dios, a quien servimos, a quien predicamos, sí condena. Y es Él el que dará, dije ahora, el veredicto final según nuestras obras. Dios se encargará de dar la resolución de nuestro destino final. No somos ni nosotros, ni Satanás. Es el mismo Dios quien dará la resolución si usted se salva o usted se condena. Esa es la verdad según la palabra del Señor. Y volvemos a leer Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, pero quiero leer la Nueva Versión Internacional y dice de esta manera. Me gusta porque está un poco más claro. Romanos 2, versículos 6 al 8, Nueva Versión Internacional. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria y honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el castigo de Dios. La gente rechaza a Dios por el mismo egoísmo, por el egoísmo que ellos tienen, rechazan la verdad. Y tratando de justificar con otras filosofías, con otras temáticas, con otras enseñanzas, la gran verdad de Dios. Pero Dios, dice este versículo, va a castigarlos un día. Yo no puedo quitarme de aquí sin afirmar lo que la Biblia habla acerca de los creyentes. Porque la Biblia es bien clara acerca de los creyentes en Cristo. La Biblia dice que los creyentes en Cristo no recibirán condenación. Y escuche esto, porque esta es una buena noticia para la iglesia. Aunque Satanás a menudo o continuamente nos vive acusando, la Biblia dice que Satanás es el acusador. Apocalipsis lo registra, Apocalipsis 12, versículo 10, dice que él es el acusador. ¿Y sabe qué hace el acusador? Lo acusa día y noche. Para Satanás, ningún creyente, escuche lo que estoy diciendo, para Satanás, ningún creyente quiere o piensa que se va a salvar, porque él nos vive acusando, nos vive poniendo mal. Y claro, como somos imperfectos, como cometemos errores, como fallamos, y de esas fallas, Satanás las toma y lo acusa. Usted ni cuenta se da, pero la Biblia dice que es el papel de Satanás acusarnos. Eso lo ha hecho siempre. Y aunque Satanás a veces quiera meternos en la mente que no somos salvos, quiera meternos en la mente que si morimos nos vamos a perder, aunque Satanás haga eso, queriendo acusarnos mentalmente y queriendo que nosotros creamos que no vamos a ser salvos, la Biblia es clara al respecto. El creyente no puede tener duda de su seguridad eterna, de su vida eterna. Si un creyente tiene duda a dónde va después de la muerte, si un creyente tiene duda que si va al cielo o va al infierno después de la muerte, tiene que hacerse una autoevaluación espiritual, porque la Biblia es clara al respecto. Todos los creyentes, dice la Biblia, que tienen vida eterna. No se vaya. Esta es una buena noticia para nosotros. Ahora, ¿podemos sentirnos orgullosos por esto? De ninguna manera. ¿Podemos sentirnos más importantes que el incrédulo? De ninguna manera. ¿Podemos hacernos las personas más importantes de la sociedad? De ninguna manera. Esto no es producto meramente humano.
La Biblia enseña claramente que este fue el papel que Jesús hizo. La Biblia dice que Jesús vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Jesús murió y hizo expiación por nuestros pecados. En su muerte, lo enseñamos un día de esto, en su muerte lo que hizo fue alejar la ira de Dios. Pero usted y yo, que somos creyentes, lo que merecíamos era la ira de Dios. Lo que merecíamos era el infierno. Pero Jesús intervino y Jesús lo que ha hecho es alejar la ira de Dios de nosotros. Amén. Por eso no tenemos nada de qué jactarnos. Por eso no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Porque nuestra salvación es por gracia, no por obras, no porque nos portemos tan bien, sino porque Jesús ha hecho un papel importante en nuestra reconciliación con Dios. Eso lo afirma Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí lo hemos afirmado. Cada vez que vamos al Padre, cada vez que vamos a Dios, siempre tenemos presente la justificación del Hijo de Dios. Siempre tenemos presente que es a través de Él, no a través de mí. Que es por medio de Él, no por mis propias fuerzas. ¿Usted cree que usted sorprende a Dios con sus actos? ¿Usted cree que nosotros sorprendemos a Dios por hacer buenas obras? Y que por portarnos bien Dios dice, wow, ese es mi hijo. Claro, hay unos tipos de predicadores que eso le enseñan a la gente y la gente se siente alegre, por supuesto. ¿A quién no le va a gustar eso? Pero nosotros, si no es a través de la justificación de Jesús, si no es Jesús por medio de nosotros, nosotros somos inútiles y lo que merecemos directamente es el infierno. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. Dijo Pablo, si en algo me voy a jactar, si en algo voy a vanagloriarme, sea en Cristo, no en mí, en lo que Él ha hecho en mí. Porque por medio de Él es que puedo ir a la presencia del Padre. Por medio de Él es que puedo salvarme y no por medio de mis obras. Que mis obras no sirven para nada. Amén. Escuche bien, Romanos 8:1, usted se lo sabe de memoria. También le recomiendo que se aprenda los otros versículos que siguen de Romanos 8:1, porque parece que solo nos aprendemos lo bueno. Apréndase el resto también, pero este nos conviene ahora. ¿Cuántos creen que nos conviene? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dese la tarea y el resto del capítulo, por favor. Y se va a enterar que sí hay condenación para el resto de la gente. Para los que están en Cristo no hay condenación. El Señor no nos va a condenar. Y aunque sí nos va a juzgar en el juicio ante el tribunal de Cristo, no nos va a condenar, sino que nos va a recompensar según nuestras obras en el servicio del Señor. Así que no hay condenación para los hijos de Dios. Dios no va a condenar a los creyentes, Dios no va a condenar a la iglesia, pero sí va a condenar a los incrédulos. Amén, hermanos. Concluimos que Dios sí condena. No olvide esto. Ni trate de andar justificando. Ay, qué feo que se ve Dios, que Dios condena. No justifique, es la verdad. Dios condena. Y Él condenará a todos los pecadores que nunca se quisieron arrepentir de sus pecados y que no reconocieron a Jesús como el único y suficiente Salvador. Pero Él salvará a todos aquellos que confiesen su nombre, que le reciben, que le aceptan como su único y suficiente Salvador. A aquellos que hacen una morada de su cuerpo, una morada del Espíritu Santo. A aquellos que renuncian a sus pecados, a aquellos que se arrepienten de una conducta pecaminosa y comienzan a vivir para agradar a Dios. El Señor nos va a salvar, nos va a dar la vida eterna, según Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos
de la ira de Dios por medio de él. Seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, hermanos, Dios condena. Y repito, aunque la gente está buscando a un Dios que no condena, la Biblia enseña a un Dios que condena. Y pueden buscarle las miles de justificaciones. Ese es Dios. Y Dios le dará a cada uno conforme a lo que merece. ¿Cuántos creen que Dios es justo? La justicia de Dios se vio encontrada. Es el único momento histórico donde la misericordia pudo más que la justicia. Y es en la cruz. El momento de la cruz. ¿Qué merecíamos? Morir. El infierno. Ese era el juicio de Dios. Si Dios nos da la vida eterna a nosotros, viviendo como vivimos, no es justo. Y los ateos, los agnósticos y los que se declaran sin fe, tienen que entender, cuando reclaman justicia de Dios, les debería dar miedo decir justicia, porque Dios no puede darte lo que tú no mereces. Dios te da lo que tú mereces, pero en la cruz hay una excepción. Y Dios no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio un perdón a través de Cristo. Es allí donde la misericordia pudo más que la justicia. Dios pasó por alto nuestros pecados, pasó por alto nuestras concupiscencias, pasó por alto todos nuestros enredos y Dios nos reconcilió por amor, por gracia. Amén. Pero un día se terminará el tiempo de la gracia y Dios dará a cada quien lo que merece. Los que merecen el cielo llegarán al cielo. Los que merecen la vida eterna llegarán a tener la vida eterna. Pero los que merecen la condenación y los que merecen la perdición por la eternidad también la van a recibir. Eso no es un mensaje mío, eso es un mensaje de la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Amén. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.